Buenos días, doctora. Hoy les vengo a hacer mi presentación de nervio trigémino. Bien, el nervio trigémino es el quinto par craneal. Su origen real es dentro de sus 4 núcleos. Estos dan origen al ganglio trigeminal, ganglio de Gasser. De ahí surgen sus 3 divisiones: nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Como origen aparente tenemos que él surge o emerge de la cara anterolateral del puente de Barolio. En primer lugar hablaremos del nervio oftálmico, que esta es la primera división del nervio trigémino. Del nervio oftálmico podemos hablar que él, antes de pasar por la fisura orbitaria superior, da un primer ramo, que es el ramo meningio. Este se dirige nuevamente hacia el cráneo para inervar dura madre y fosa craneal media. De ahí, este nervio pasa por la fisura orbitaria superior y se dirige lateral al techo de la órbita. Este llega y se divide o da 2 ramos. Luego surge el nervio lagrimal, que se dirige directamente hacia la glándula lagrimal. De ahí surge el nervio nasociliar, que del nervio nasociliar salen 2 ramas, una rama etmoidal posterior y una rama etmoidal anterior. Este nervio se dirige hacia adelante, sigue su recorrido hacia adelante para terminar en la rama infratroclear, que sería su terminal. Del nervio lagrimal tenemos y vemos ahí que hay un comunicante con el nervio cigomático. Este le brinda las fibras parasimpáticas a la glándula lagrimal para que pueda hacer la acción de llorar. De ahí tenemos el ganglio ciliar, que el ganglio ciliar parten los nervios ciliares cortos y los nervios ciliares largos. De ahí tenemos los nervios que van dentro de la cavidad nasal. Esos ramitos que se ven ahí son los ramos nasales externos, que esos van directamente a inervar la parte externa de la nariz. De ahí tenemos el ganglio trigopalatino, que surgen los nervios nasopalatinos posteriores superiores y los nervios nasopalatinos posteriores inferiores. De ahí también emergen los nervios que van hacia el paladar. Una vez que pasan por el conducto palatino mayor, tienden a llamarse o se llaman nervios palatinos mayores, y una vez que pasan por el conducto palatino menor se llaman nervios palatinos menores. También ahí hay un nervio que es el nervio nasopalatino, que una vez que pasa por el conducto esfenopalatino se llama nervio nasopalatino, que estos hacen anastomosis con los nervios palatinos mayores y para inervar la mucosa y parte de cavidad oral. Ahora tenemos el nervio maxilar o V2. El nervio maxilar pasa por el agujero redondo mayor y se dirige hacia adelante. La primera rama que da es el nervio cigomático, que esto va a inervar directamente al nervio cigomático. Por ahí vemos también la rama comunicante que se conecta con el nervio lagrimal para llevar las fibras sensitivas que van directamente hacia la glándula lagrimal. De ahí, este nervio maxilar sigue su dirección hacia adelante. Primero pasa por el surco infraorbitario y luego por el conducto infraorbitario. De ahí tenemos que, de este nervio surgen ramas que van hacia ramas palpebrales inferiores, ramas nasales externas, ramas para el dorso de la nariz y ramas para el labio superior. De este nervio también surgen los nervios alveolares. En primer lugar tenemos los nervios alveolares superiores anteriores, que de estos llegan a inervar de incisivo central a canino. Después tenemos los nervios alveolares superiores medios, que estos inervan primera premolar, segunda premolar y raíz distovestibular de la primer molar. Por último tenemos los nervios alveolares superiores posteriores, que estos inervan la raíz mesiovestibular del primer molar, segunda y tercer molar.
y ese sería el nervio maxilar o B2. Ahora vamos a hablar del nervio mandibular B3, que esta es la última división del nervio trigémino. Del nervio mandibular podemos hablar que la primera rama que él da es la rama auriculotemporal profundo. Tenemos la rama auriculotemporal profundo anterior y auriculotemporal profundo posterior, que estos llegan a inervar la parte más profunda del músculo temporal. Después tenemos la rama auriculotemporal superficial, que inerva la parte más superficial del músculo temporal. También tenemos la auricular posterior, y de ahí surge el nervio lingual, que va directamente hacia la lengua. Inerva parte de la lengua. También surge el nervio bucal, que llega a inervar músculo bucinador y cavidad oral. Al nervio lingual se le junta el nervio cuerda del tímpano, proveniente del facial. De ahí tendríamos al nervio alveolar inferior, que aunque está cortado, recorre la mandíbula y pasa por el conducto mandibular, es decir, que recorre internamente, y de ahí sale por el foramen mentoniano, que una vez que sale por el foramen mentoniano deja de llamarse nervio alveolar inferior para llamarse nervio mentoniano. Llega a inervar parte del mentón y dientes inferiores. Por último tenemos al nervio digástrico, que llega a inervar al músculo digástrico. Gracias.